Hoy puede ser. Si hay un tema del que yo no entiendo y si hay un tema del que necesito asistencia siempre, ese tema es la economía. Y porque es jueves, ya está con nosotros nuestro columnista, el especialista en economía, nuestro docente de la casa, el profe Darío Freites. Magíster, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días Gabriel, buenos días a toda la audiencia, y aquí estamos nuevamente para desandar un poquito el camino de la economía y la actualidad. Una actualidad que es la que nos está sorprendiendo siempre. Siempre decimos con el profe, bueno, hasta el miércoles a la tarde o el jueves a la mañana no definimos los temas porque esperamos que el país nos sorprenda. El país o el mundo, porque a veces dependemos de afuera también. Pero bueno, profe, ¿de qué podemos hablar hoy? Bueno, hoy traje para charlar un poquito en esta columna acerca de una afirmación y advertencia del Premio Nobel de Economía Stiglitz, que habló sobre la Argentina durante el Festival de Gabo en Colombia, que bueno, vaticinó algunas cositas sobre las cuales quiero un poquito aclarar y desandar esto, porque creo que bueno está muy teñida de aspectos políticos, por lo tanto, como buen economista vamos a los números y vamos a lo objetivo más allá de lo que crea cada uno, ¿no? Exacto, 2 más 2 sigue siendo 4. Así es. No importa en qué vereda estemos. Así es, son esas cuestiones que, digamos, de la economía positiva, que se le llama, que son afirmaciones desde las estadísticas y desde las series históricas de números, de publicaciones, que, bueno, más allá de que podemos estar de acuerdo o no, son los números que están sobre la mesa, ¿no? Bien, entonces a modo de ping-pong lo propone usted, digamos, el premio Nobel dijo tal cosa, que hay de cierto y que no. Algo así, exactamente, vamos a trabajar de esa manera. Entonces, creo que hay dos puntos sobre los cuales Stiglitz mencionó a la Argentina y larga este vaticinio, este pronóstico desesperanzador, en cierta manera, que uno de ellos tenía que ver con la deuda y el otro con el mercado de cambios, con el tipo de cambio o el valor del dólar, como le queramos llamar. Entonces, en el primer punto de esto, bueno, un poquito cito textual lo que salió publicado acerca de lo que dijo el Premio Nobel de Economía, que bueno, ahí hubo un ida y vuelta con el gobierno actual porque, bueno, desautorizaron en cierta manera las afirmaciones de este economista por el hecho de que es cierto, si bien es Premio Nobel de Economía, fue Premio Nobel por estudios de índole microeconómico, por lo tanto podemos decir, bueno, el hecho de tener un Nobel en una investigación de microeconomía no da plena autoridad para hablar de cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es un principio que es el argumento que utilizó el gobierno como para, en cierta manera, desautorizar lo que él dijo. Pero bueno, vamos a las afirmaciones específicas y vamos a charlar un poquito sobre eso. Bueno, lo que dijo respecto a la deuda, Joseph Stiglitz, fue que el país no es viable con más de 56 mil millones de dólares de deuda, que es imposible pagar. Bueno, ¿a qué hace referencia a esos 56 mil millones de dólares de deuda? Bueno, lo que habla en primera instancia, y acá es donde nos metemos en la parte histórica, si se quiere, es que habló de los 44 mil millones de dólares que pidió la administración Macri, y en donde afirma Stiglitz, en esta misma entrevista, de que los más ricos de la Argentina sacaron el dinero sin comprobar qué hicieron. Bueno, entonces vamos a trabajar primero en ese aspecto, es decir, bueno, ¿qué pasó con estos 44 mil millones? En realidad, cuando asume Macri, ya había, según los estudios, había una deuda ya de 241 mil millones de dólares, es decir,
no es que el gobierno estaba desendeudado cuando asumió Macri, sino que esa es una visión un poco parcial, puesto que podemos hablar del FMI, que podría no tener deuda con el FMI, pero había deuda y era mucha la deuda. Nada más que estaba repartida entre sector intrapúblico, es decir, el acreedor ya no era el FMI, sino que era el Banco Central, los tenedores de bonos, bonistas que quedaron en default, que nunca se les pagaron desde el 2001 en adelante. Entonces digamos que había múltiples acreedores donde el FMI tenía una participación muy pequeña dentro del total. Entonces, de esos 44.000 millones que recibe el gobierno de Macri, en las publicaciones que se hicieron oficiales, se mostró el destino de esos 44.300 millones de dólares que se desembolsaron, en donde el 80% de ese monto fueron utilizados para pagar vencimiento de deuda en moneda extranjera, porque había que pagar todos los bonos que estaban dando vuelta. Por lo tanto, el 80% de eso fue a pagar deuda, mientras que el 13% aproximadamente fue para pagar deuda en pesos. La otra era en moneda extranjera, es decir, en dólares, y ese 13% en pesos. Luego solamente el 1%, casi el 2%, fue para cubrir los gastos primarios, es decir, el funcionamiento, y quedaron 1.900 millones, que fue lo que quedó en el Tesoro a diciembre del 2019, cuando asume Alberto Fernández. Sí. Es decir que básicamente lo que se hizo fue pagar deuda, que sí existía la deuda, no teníamos una Argentina desendeudada. Que no le debiéramos al FMI no significa que no le debiéramos a nadie. Entonces digamos que ese es un primer mito que hay que destruir, ¿no? Bien, hay que ir erradicando algunos errores históricos y que tienen que ver, bueno, obviamente, con quién te cuenta la historia. Así es, porque a veces no es que mentimos, sino que no contamos todo. Entonces, bueno, cuando uno quiere el detalle tiene que ir a los números finos y a ver las publicaciones. Entonces creo que ahí se va aclarando un poco el panorama. Ahora, esa deuda, por supuesto, no se pagó, los 44.000 millones, claro. Pero lo que se hizo algo muy común que se hace en los gobiernos, que es lo que llamamos rolear deuda. Es decir, es como si fuera que yo en mi empresa tengo una deuda y le digo a mi acreedor, tráeme el cheque, que ahora no tengo plata para pagártelo, y te doy uno a 30 días más. Entonces lo que hacemos es renovar la deuda, podemos decir. Nosotros le llamamos rolear por el concepto de rollover en inglés, ¿no? Sí. Eso es muy normal en los gobiernos, no es que sea algo que lo hacen los gobiernos insolventes, sino que lo normal en todo el mundo es realizar ese tipo de operaciones, ¿bien? Ahora, lo que se hizo, se pagó básicamente deuda vieja con deuda nueva. Claro. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué lo hicimos? No era por el hecho solo de que no se podía pagar, sino más bien de las condiciones del mercado. Nosotros pensemos que en el gobierno anterior, de la administración Kirchner, digamos, se tomó préstamos, por ejemplo, del gobierno de Venezuela a una tasa del 16% en dólares. Lo que hizo el gobierno de Macri con el Fondo Monetario fue cambiar toda esa deuda que consideraban muy cara con la deuda del FMI, que implicaba intereses de entre el 3,5 y 4% en dólares. O sea, pasamos de una deuda que nos costaba 16% a una deuda que nos costaba el 3,5%. Es decir, el costo de la deuda bajó significativamente. Si bien seguimos debiendo, no es lo mismo deber al 16% anual que deber al 3,5% anual, ¿cierto? Claro, a ver, esto comparándolo con lo que hablábamos el otro día cuando hablábamos de los costos financieros totales. Así es, el CFT de esta deuda me favorecía un poco más. No dejaba de ser una deuda ni dejaba de tener un compromiso de pago, pero... Efectivamente, seguimos debiendo. Es más, de acuerdo a los funcionarios del Fondo Monetario y a los funcionarios del gobierno, en realidad en el neto casi la deuda total del gobierno argentino tuvo muy poca variación, porque
el ahorro de costo financiero genera justamente que esa no se haga una bola impagable. Ahora, finalmente, en el gobierno de Macri, 2 de cada 3 dólares de deuda que se tomaron fueron para pagar deudas anteriores, en realidad. Entonces, digamos que hay algo de cierto, sí, no se pagó la deuda del Fondo Monetario, pero también es cierto que eso permitió que la deuda se abaratara mucho y que sea un menor peso para las arcas del gobierno argentino, ¿no? Bien. Ahora, vamos a la segunda afirmación de Stiglitz. Seguimos ahora con Stiglitz, y lo que dice es que deja abierta la posibilidad de otra crisis. Lo que cito a Stiglitz. Dice, lo que acaba de ocurrir bajo la administración de Milei engrandece el problema. Dice, no pudieron pagar los 44.000 millones, estos que comentábamos recién, y dice, y el FMI ahora les ha prestado otros 20.000 millones que tampoco vamos a ser capaces de pagar. ¿Bien? Ahora, dice que esos 20.000 millones que tomó el gobierno actual son para mantener el tipo de cambio y para intervenir en el mercado cambiario. Y ahora veamos si fue así, si esos 20.000 millones se utilizan para sostener el tipo de cambio. En realidad, cuando interviene el dólar, el Banco Central comprando o vendiendo para sostener el tipo de cambio, muchas veces lo hace como política monetaria a través de lo que llamamos contratos futuros. ¿Qué significa? Bueno, yo te vendo una garantía de que de acá a un año te voy a vender el dólar a 1.200 pesos. Entonces vos me compras esa garantía y cuando llega diciembre puedo ejecutar esa promesa y comprar el dólar al precio que habíamos pactado. Claro. Entonces, de esa manera es como que le llamamos, se anclan expectativas. Entonces, todos los que compran futuro dicen, bueno, a diciembre el dólar va a valer 1.200 porque los contratos están pactados a ese valor. Entonces, lo que hace el Banco Central, en lugar de comprar y vender cash, digamos, lo que hace es vender estos contratos futuros a un determinado valor para anclar las expectativas de lo que va a valer el dólar en diciembre. Entonces, en esa intervención, que es la que se hace como parte de la política económica, este gobierno no fue la excepción, pero todos los gobiernos lo hacen. No es una política nueva. Pensemos, a fines del 2015, es decir, cuando asume Macri, el Banco Central no solo también tenía reservas netas negativas, sino que había vendido estos futuros por un equivalente a 17.500 millones de dólares. Eso implicaba que si tuviera que emitir dinero para ejecutar eso, para la ejecución de esos contratos futuros, tendría que emitir, o sea, tenía que generar una expansión de dinero 35 veces mayor que la actual. Es decir, iba a inundar nuestro mercado monetario de dinero. Y eso, por supuesto, genera hiperinflación. ¿Bien? Ok, sí. Ahora bien, lo que hizo el gobierno, el Banco Central en estos últimos meses, en la actual gestión, para no irnos tanto hacia atrás, es también intervenir en los contratos futuros. En abril y mayo intervino, pero digamos que solamente intervino vendiendo contratos futuros en 9.000 millones. Pensemos, 9.000 millones, de los 9.000 millones es el tope que puede intervenir de acuerdo al reglamento interno del Banco Central. Es decir, el Banco Central tiene un margen para vender contratos futuros hasta 9.000 millones. Lo que vendió el gobierno actual, el Banco Central actual, en abril y mayo, son 108 millones. Es decir, el 1.2% de ese margen que tiene disponible. ¿Bien? Es decir, prácticamente nada. Pensemos, a fines del 2015 tenía 17.500 millones y estos 2 meses fueron 100 millones nomás. Sí, entonces es mucha la diferencia. Es prácticamente, prácticamente nada, es muy poco,
estamos hablando de una expansión, así como dije, esos 17.500 llevarían a una expansión 35 veces mayor de dinero. Lo que puede generar de expansión estos 108 millones es el 0,4% de impresión de dinero. Es decir, no llega al medio punto. Es más, en junio, en el mes pasado, no intervino el Banco Central directamente en los contratos futuros. Y ahora en julio tampoco, porque tenemos la gran liquidación del agro. Entonces se inundó de dólares, fue récord de liquidación de dólares histórico por el agro. Entonces podemos ver que en realidad tampoco es que interviene de manera activa y expansiva sobre el mercado de cambios, como dice Stiglitz. Por eso tenemos, por ejemplo, en estos últimos días, ayer y hoy, el dólar, fíjense que subió 25 pesos, sí. Pero eso es parte de la dinámica de un dólar flotante, de un dólar que más era libre. Las famosas bandas de las que hablaron en su momento. Exactamente, es decir que si bien uno tiende a asustarse cuando empieza a moverse así, en realidad no debería asustarse uno porque es propio de las variables que flotan. A veces irá para arriba, a veces irá para abajo, y entonces no debería generarnos ningún pánico. Lo que sucede es que estamos tan acostumbrados a que los gobiernos intervengan de manera fuerte en los mercados que uno se asusta cuando se mueve un poquito. Pero tenemos que empezar a acostumbrarnos a que el paradigma económico nuestro ha cambiado, que estamos en un escenario económico que prácticamente nunca vivimos. Entonces, es muy importante esto de decir, el Banco Central no está interviniendo muy poco, algunos meses nada, y está dejando que el dólar se mueva. Por lo tanto, volviendo a lo de Stiglitz, podemos ver que lo de la deuda quizás es una falacia, y lo de la intervención que dice que utiliza esos 20.000 millones para intervenir el mercado cambiario, tampoco digamos que es tan exacto. Por lo tanto, podemos ver que son muy relativas y quizás teñidas de muchos aspectos políticos estas afirmaciones del Premio Nobel de Economía, y eso es lo que en cierta manera justificó la intervención de muchos economistas, no solo del gobierno, sino de consultoras, acerca de estas afirmaciones. Ahora, bien, de la imposibilidad de pago de la deuda, podemos decirle, estuve escuchando esta mañana en los noticieros, de que por el efecto de la baja en las retenciones y de la liberación del mercado de cambios, se calcula que en la próxima década, de ahora hasta el 2035, gracias a eso el agro va a poder exportar 10% más de lo que está logrando hoy. Eso implica, en términos de dinero, que solo por el efecto de la baja de retención se espera que el campo multiplique la liquidación en 30.000 millones de dólares. Es decir, de acá a 10 años vamos a tener 30.000 millones de dólares adicionales gracias al campo. Si pensamos, el préstamo del Fondo Monetario fue de 20.000 millones. Entonces, impagable el préstamo no es. Claro, siempre y cuando fuese el último préstamo hasta de acá a 10 años. Así es. Ahí está la madre del borrego, como dicen, porque claro, esto es como, yo no tengo plata para pagar la tarjeta, voy y saco un crédito para pagar la tarjeta, pero le debo el crédito, y después me voy a otra casa de crédito para pagar ese, y así sucesivamente. Exacto. Por eso también es tan importante la llegada de inversiones que generen los recursos para que podamos ir pagando todas esas deudas, para que podamos inclusive poder, cuando renovemos deuda, renovarla en mejores condiciones, como hizo en la baja de la tasa de interés. Claro. Que eso nos va a permitir ir achicando esa bola de deuda a lo largo del tiempo, para que después no nos cueste tanto poder pagarla. Y por eso es tan importante lo institucional, lo jurídico, la seguridad jurídica, la seguridad institucional, para brindar más confianza hacia el resto del mundo y que nos presten o nos generen estos rollover, estos cambios de deuda cada vez a tasas más bajas, porque vamos a tener una posición más favorable en la negociación si hacemos las cosas bien.
Entiendo, entonces. Bueno, profe, era necesario charlar de esto y hay que hacer la aclaración también porque corresponde, porque uno tiene que hacer su mea culpa. Le consultábamos al profe sobre este tema porque lo habíamos visto, habíamos leído estas declaraciones del Premio Nobel y lo que uno piensa es decir, bueno, el Premio Nobel dijo esto específicamente, no la escuché completa a la nota, no vi las declaraciones, puede que haya un extracto también intencionado por parte de la gente que lo comunica, porque para eso también somos muy buenos y mandados a ser los periodistas, depende por ahí de nuestras intenciones. Así que aclarado esto, que podría tener un escenario de recorte importante lo que haya dicho Stiglitz, pero mientras tanto, estaba bueno hablarlo al tema, conversarlo y preguntarle al profe, porque como él dijo, es economista, me lo va a contar según lo que le dé la suma correcta de los números. Así es, coincido y suscribo a todas las afirmaciones que acabas de hacer, que es cierto, todos los que tenemos algún tipo de participación con interacción con la gente como especialistas, también tenemos nuestro grado de responsabilidad. Claro. Entonces muchas veces hay que dejar el corazoncito de lado y ver los números, ¿no? No, y aparte esto es algo que se estudia en teoría de la comunicación, es imposible la información que no tenga algún tipo de sesgo. Lo hacemos a veces involuntariamente. Entonces, bueno, queríamos poner esto en el punto de la reflexión y por eso acudíamos al especialista. Así es. Siempre hay que volver a ver los números, leer de muchas fuentes. Yo siempre a mis alumnos les digo que nunca se queden con una campana, que lean de distintas fuentes. Hoy en día tenemos a nuestra disposición una amplia gama de fuentes de información, entonces es muy importante leer mucho, porque eso es lo que nos brinda después la capacidad de poder tomar una posición, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Profe, siempre es un placer conversar con usted y bueno, de esta manera también cumplíamos con nuestra columna de este día jueves y bueno, tratando de entender un poquito más de qué va todo lo que se dice en cuanto a la economía. Le agradecemos un montón, profe. El gusto es mío y bueno, que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos encontrando el jueves próximo. Así es, hasta entonces, profe, buen fin de... Igual para ustedes. Ahí estaba el magíster Darío Freites, licenciado en Economía, analista económico, magíster en Administración de Empresas, docente de Economía y nuestro columnista en particular para analizar estos temas que a veces a los mortales comunes se nos hacen tan difíciles de entender. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.